Hola a todas y todos, vamos a seguir con las clases de equilibrio químico. Bueno, viendo algunos temas que nos faltaban profundizar de equilibrio. El primero de ellos es analizar cómo responde un sistema que ya está en equilibrio cuando externamente se le hace una perturbación. Entonces, recordando, poniendo en contexto las cosas que habíamos visto ya en la clase pasada, el parámetro fundamental que teníamos que analizar para saber qué va a pasar, si va a haber, para saber si va a haber reacción o no, es esta derivada que está acá, la derivada de G respecto al avance de reacción. Porque el signo, digamos, de este parámetro es el que me dice si G disminuye cuando avanza la reacción o si queda igual o si aumenta. Y también habíamos visto que esta derivada se puede poner o es igual a lo que llamamos el delta GR, que se puede escribir como un delta GR estándar más RT logaritmo natural de Q, que es el cociente arbitrario de reacción. Y a su vez, el delta GR estándar es menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, reemplazando eso acá y reordenando, llegamos a esta ecuación que es la más útil de todas, para analizar si el sistema, cómo el sistema va a responder cuando sufre una perturbación externa. Fíjense que el signo, a mí lo que me interesa para saber qué es lo que va a hacer el sistema es el signo de esto que está acá, el signo de delta GR. Y el signo de delta GR está determinado por el cociente Q sobre K. Yo puedo modificar Q sobre K de diferentes maneras. Una es modificar Q, y para eso lo que voy a estar cambiando es la composición del sistema, agregando o quitando reactivos o productos. Alternativamente, puedo cambiar las condiciones, y si cambio las condiciones, cambio K. Cualquiera de las dos cosas que haga, o sea, ya sea que yo cambie la composición o sea que cambie las condiciones, si el sistema estaba en equilibrio y yo cambié alguna de estas dos cosas, los voy a sacar del equilibrio y tengo que ver qué signo tiene delta GR para saber si la reacción va a seguir en el sentido que está escrita o va a ocurrir en sentido inverso. Entonces, comenzamos considerando la reacción como un ejemplo, ¿no? De qué es lo que pasa cuando yo cambio la composición. Vemos la reacción de formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Entonces planteo la ecuación que veíamos recién para el delta GR y escribo específicamente cómo es Q, digamos, cuál es la expresión para Q. Bueno, como en los productos tengo amoníaco gaseoso al cuadrado, en Q me aparece en el numerador la presión de amoníaco al cuadrado. Y después tengo en los reactivos nitrógeno gaseoso y 3 de hidrógeno gaseoso. Entonces me aparece la presión del nitrógeno y la presión del hidrógeno elevado al cubo, porque tengo el coeficiente estequiométrico 3. Entonces vamos a tomar un ejemplo y ver qué pasa si agrego hidrógeno al sistema que estaba en equilibrio. O sea, yo estoy en una situación en la que Q es igual a K y de repente agrego hidrógeno. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver qué es lo que va a pasar acá. Si yo agrego hidrógeno, la presión de hidrógeno va a aumentar. Y entonces Q va a disminuir. Agregar hidrógeno disminuye Q. Entonces, en ese momento en que yo agregué el hidrógeno, voy a tener la situación en la que Q es menor que K. Por lo tanto, el delta GR es menor que 0 y la reacción debe avanzar. La reacción va a ocurrir en el sentido que está escrita. Si lo quieren ver de otra forma, yo agregué hidrógeno y entonces produje una Q que es menor que K. Para volver al valor anterior, va a disminuir la presión de hidrógeno, la de nitrógeno, y tiene que aumentar la del amoníaco. Todo eso está mostrado en este gráfico que tienen acá, donde tienen las presiones parciales en función del tiempo, tienen un periodo en el cual no pasa absolutamente nada. Entonces ahí está en el equilibrio inicial. De repente, acá
en donde está la primera línea punteada, tienen un cambio discontinuo en la cantidad de hidrógeno. Eso es porque agregaron, de repente, de golpe, agregaron una cierta cantidad de hidrógeno. Entonces, como agregaron hidrógeno y dijimos, la reacción tiene que ocurrir en el sentido que está escrita, para aumentar Q y llevarlo al valor original, entonces, a partir del valor en el que se agregó, la concentración de hidrógeno o la presión de hidrógeno tiende a caer cuando, obviamente, si cae la presión de hidrógeno es porque está reaccionando, entonces también tiene que caer la presión del nitrógeno, a la vez que se va a formar amoníaco. Fíjense que eventualmente, que acá está marcado con una línea punteada, se alcanza una nueva situación de equilibrio. Cuando se alcanza la nueva situación de equilibrio, las presiones son distintas de lo que eran antes, pero lo que sabemos es que aunque sean distintas, van a cumplir con que su cociente, digamos el cociente dado por esta función que está acá, va a ser igual al valor de K sub A. Bueno, la otra situación que se puede dar es cambiar las condiciones, y entre las condiciones que afectan a la constante de equilibrio, la más relevante es la temperatura. Entonces vamos a considerar como ejemplo esta reacción de formación del trióxido de azufre, que tiene un delta H de reacción negativo. Entonces, vamos a preguntarnos como ejemplo, para ver cómo se hace este tipo de análisis, ¿qué pasa si yo enfrío el sistema? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, otra vez, planteo la ecuación del delta GR, RT logaritmo de Q sobre K, y ahora, si yo enfrío el sistema, tengo que ver qué es lo que pasa con K, porque enfriar el sistema no modifica en nada Q, lo que modifica es K. Entonces tengo esta ecuación que está acá, que ya la estudiamos, que es la que me indica cómo varía K con la temperatura. Si delta H de reacción es negativo, entonces quiere decir que la derivada, esta derivada que está acá, es negativa. Y que la derivada sea negativa quiere decir que la función y la variable hacen cosas distintas. Entonces, si yo enfrío el sistema, y que si yo bajo la temperatura, sube el logaritmo de K y sube K. Entonces, esta ecuación lo que me está indicando es que si yo bajo la temperatura, aumenta K, porque estoy considerando una reacción exotérmica. Entonces, ¿qué pasa si aumenta K? Si yo estaba en una situación en que Q era igual a K y ahora aumento K, entonces lo que voy a tener es que la relación Q sobre K es menor que 1, y por ende va a tener que ocurrir la reacción espontáneamente, en forma directa, de manera tal de aumentar la concentración de trióxido de azufre y bajar la de dióxido y la de oxígeno, como se muestra en este gráfico que está acá. Estos son simplemente dos ejemplos para que ustedes vean cómo se pueden racionalizar o pensar este tipo de situaciones. Una de las ecuaciones que rigen la resolución de este tipo de problemas es esta que está acá, que me da el delta GR en función de Q, que depende de la composición, y K, que depende de las condiciones. Y para analizar los efectos de los cambios de temperatura, tienen que también conocer y saber interpretar esta ecuación que me dice cómo varía la constante de equilibrio o el logaritmo de la constante de equilibrio con la temperatura. Bueno, acá les dejo este ejemplo si quieren pensar qué es lo que pasa en los distintos tiempos donde hay algún cambio, que son 4, 10 y 14 minutos. No se los voy a decir, si quieren piénsenlo ustedes qué es lo que pasa en cada uno de estos momentos, aplicando ideas similares a las que estuvimos considerando recién. Bueno, el siguiente de los temas que tenemos que ver es el de los equilibrios acoplados. Si ustedes muchas veces pasa en los sistemas químicos que tenemos
varios equilibrios reactivos y esos equilibrios reactivos tienen al menos una especie en común. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos los que podemos pensar es una reacción A queda B y luego B queda C. Entonces tienen en común a la especie, estos dos equilibrios tienen en común a la especie B. Cualquier otro equilibrio que ustedes puedan pensar acoplado es más complejo que esto porque involucra muchas más especies. Eso sería el mínimo sistema que puede tener un equilibrio acoplado. Bueno, en este caso, el equilibrio entre A y B y luego entre B y C me indica que también hay un equilibrio entre A y C. Oh, perdón. Entonces, me fui muy rápido. Ahí está. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, todas las condiciones de equilibrio se tienen que cumplir simultáneamente. Y entonces nos preguntamos qué pasa qué relación hay entre las constantes de equilibrio de todas estas reacciones. Para responder esa pregunta, vamos a considerar que cada reacción obviamente tiene su delta G estándar, y el delta G estándar de la reacción A queda C tiene que ser la suma de estas dos, A queda B y B queda C, porque G es función de estado. Entonces, no importa cómo yo transformo A en C, el delta G tiene que ser el mismo. Entonces, el delta G3 es igual al delta G1 más el delta G2. Bueno, entonces a partir de esto yo voy a sacar la relación entre las constantes de equilibrio. Para eso, parto de la ecuación que teníamos recién, reemplazo cada delta G estándar por menos RT logaritmo natural de K, la K correspondiente. Entonces tengo menos RT logaritmo natural de K3, acá tengo menos RT logaritmo natural de K1, menos RT logaritmo natural de K2. Bueno, simplifico todos los menos RT y acá aplico la propiedad de los logaritmos y concluimos que K3 es K1 por K2. Eso quiere decir que cuando yo tengo equilibrios que están acoplados, los delta G o los delta G estándar se suman y las K se multiplican. Eso es como una reglita que pueden recordar si no quieren tener que hacer la deducción cada vez. Los delta G se suman porque G es una propiedad extensiva, mientras que K, la constante de equilibrio, se multiplica. Bueno, entonces, ¿por qué hay que tener tanto cuidado cuando hay equilibrios acoplados? Muchas veces, al escribir las reacciones, nos olvidamos de las especies que son intermediarias. Y cuando uno va a hacer los cálculos, no hay que olvidar que ese equilibrio está presente o que esa especie intermediaria está presente. Para mostrarles por qué es así, vamos a considerar dos situaciones. Fíjense, una es el mismo equilibrio, digamos, el mismo tipo de reacciones que veníamos viendo recién. A queda B y B queda C. De manera tal que tengo un equilibrio neto A queda C. Pero vamos a considerar ese equilibrio neto que se puede alcanzar de dos maneras diferentes. En el primer caso, que está marcado acá con rosado, la primera reacción tiene un delta G estándar positivo de 4,5 y la segunda reacción un delta G estándar negativo de menos 4,5, de manera tal que el delta G estándar de la reacción neta es 0. En el segundo caso también tienen un delta G estándar 0 para la reacción neta, pero la diferencia es que en este caso la primera reacción es la que tiene un delta G estándar negativo y la segunda reacción es la que tiene delta G estándar positivo. Bueno, entonces fíjense que delta G estándar igual a 0, usando la relación de que delta G estándar es menos RT logaritmo natural de K, me lleva a que K vale 1, entonces si K3 vale 1, la concentración de C dividido la concentración de A es igual a 1. Y esto es lo mismo para las dos reacciones, porque en los dos casos delta G3 es igual a 0. Entonces, en ambos casos, cuando se alcanza el equilibrio, voy a tener la misma concentración de A
que de C. Eso es lo que sé. En los dos equilibrios voy a tener la misma concentración de A que de C. Pero lo que vamos a ver ahora es que a pesar de que en ambos casos tengo igual concentración de A que de C, la situación es completamente distinta en el caso que está marcado con rosado con el que está marcado en celeste. Para hacer el análisis, acá les volví a escribir las dos secuencias de reacciones, vamos a hacer algún cálculo, vamos a comenzar considerando un ejemplo particular en el que tengo una concentración inicial de A, que es 1 molar, y que no tengo nada de B ni de C. Y lo que me voy a preguntar es cuánto obtengo de C en cada caso cuando el sistema o cuando los sistemas alcancen el equilibrio. Bueno, entonces planteo, acá están las mismas dos reacciones, pero escritas, digamos, de otra forma, escritas en la línea. Vamos a llamar X a lo que se consumió de A. Eso es una incógnita. Y la otra incógnita es Y, voy a llamar Y a lo que se formó de C. Claramente, lo que yo tenga de B en el equilibrio va a ser lo que se formó por la reacción A que da B, que es X, menos lo que se consumió por la reacción B que da C, que es Y. Entonces tengo X menos C. Entonces yo veo, cuando me pongo a pensar cómo son, o cómo pueden ser las concentraciones en el equilibrio, lo que veo es que tengo dos incógnitas. O sea que si yo quiero resolver ecuaciones para poder analizar cuánto vale X y cuánto vale Y, voy a necesitar dos ecuaciones porque tengo dos incógnitas. Bueno, estas dos ecuaciones son las dos constantes de equilibrio. Una es K1, que es concentración de B sobre A, o sea, X menos Y dividido 1 menos X, y la otra es K2, que es igual a la concentración de C sobre la concentración de Y, o sea, esto es Y dividido X menos C. Bueno, y acá simplemente lo que hay que hacer es despejar. Acá están despejados, si ustedes quieren lo pueden revisar, pero ya obtuve una expresión para X y para Y. Y como todas las cosas que tengo son datos, porque las constantes de equilibrio las conozco, porque conozco los deltas estándar, puedo calcular qué es lo que pasa en cada caso. Y los resultados los tienen en esta tablita que están acá. Fíjense que en ambos casos tengo que la concentración de A y C son las mismas. A pesar de eso, o sea, esa condición habíamos dicho que se tenía que cumplir. Sin embargo, fíjense ustedes que en una de las secuencias se logra casi una conversión del 50%, o sea, la concentración de A bajó a la mitad de su valor inicial y eso aparece casi totalmente como concentración de C. Sin embargo, en el otro caso, en el caso marcado con celeste, la concentración de A es bajísima, obviamente también es igual a la concentración de C, pero casi todo A se convirtió en B. Entonces, aunque las constantes sean iguales, aunque la constante para la reacción neta, que es A que da C, y esa constante que es igual a la concentración de C sobre la concentración de A, y en ambos casos es igual a 1, aunque las constantes son iguales, las conversiones, cuánto se convirtió de A a C es distinto, porque en un caso se queda casi todo lo que yo tenía de A en el intermediario B. Entonces, para destacar o para tener en cuenta cuando uno analiza equilibrios que están acoplados. K sub A, la constante de equilibrio de una reacción que involucra equilibrios acoplados, simplemente me va a dar la relación de las concentraciones en el equilibrio. Pero no me dice si estas concentraciones son grandes o son chicas. Simplemente me da la relación de esas concentraciones. En el caso eran iguales, por eso K era igual a 1, se pueden dar otras situaciones. Pero lo que estoy queriendo decirles es,
Acá me da la relación de las concentraciones, no me dice cuánto valen esas concentraciones, si valen 1 millón, si valen 1000 millones o si valen una millonésima. Eso hay que analizarlo sí o sí en cada caso. Obviamente si yo tengo un equilibrio A queda B y otro equilibrio B queda C, eso implica que A y C están en equilibrio. Ahora bien, aunque yo escriba A queda C y me olvide de B, no hay que perder de vista, si tengo que hacer un trabajo cuantitativo, no hay que perder de vista que el intermediario B va a estar presente. Entonces lo tengo que tener en cuenta en los cálculos que vaya a hacer. Este tema de los acoplamientos es muy importante en muchas reacciones en bioquímica, y ustedes lo van a encontrar en los libros de bioquímica discutido, a veces bien y a veces mal discutido, a veces con algunos errores conceptuales. Por ejemplo, tienen acá un ejemplo de una reacción de laminación, digamos, del glutamato. Glutamato pasa a glutamina, y si ustedes consideran solo la reacción en la que el glutamato con el amoníaco me da la glutamina, tiene un delta G estándar positivo, o sea que tiene una K muy chiquita. Ahora, si esa reacción se adosa o se acopla a la hidrólisis del ATP, que tiene un delta G estándar bastante negativo, o sea una K muy grande, se obtiene una reacción neta con un delta G estándar negativo. Así lo van a encontrar en muchos libros de bioquímica la explicación, que el ATP hace espontánea la reacción porque tiene un delta G estándar muy negativo. Primer cuestión que no es correcta desde el punto de vista conceptual es usar para la espontaneidad el delta G estándar. El delta G estándar lo que me está diciendo no es si va a ser espontáneo o no, lo que me está diciendo es qué va a pasar con el equilibrio. En este caso, si yo tengo solo el equilibrio glutamato y amoníaco que da glutamina, ese equilibrio está desplazado hacia el lado de los productos. O sea, cuando se alcanza el equilibrio hay muy poquita glutamina. En cambio, si se acopla el sistema glutamato amoníaco con el ATP, voy a lograr un equilibrio global donde están favorecidos en algo, ¿no? Una barbaridad, pero están favorecidos en algo los productos porque el delta G estándar de la reacción global es negativa. Pero lo que quiero, esto es simplemente una cuestión más descriptiva y más cualitativa, quiero ir a un cálculo bien detallado, bien cuantitativo. Entonces, para eso vamos a analizar un ejemplo, la fosforilación de la glucosa. La glucosa reacciona con fosfato para formar glucosa 6-fosfato y agua. La constante de equilibrio para esta reacción es aproximadamente 10 a la menos 2, así que le vamos a poner simplificado 10 a la menos 2. Bueno, entonces la primera pregunta es, así, con esta reacción, fíjense que esta reacción está volcada hacia el lado de los reactivos, o sea, cuando hay equilibrio, la proporción de producto a reactivo es baja, es mucho menor que 1, es 10 a la menos 2. Bueno, bastante menor que 1, no sé si mucho, pero es bastante menor que 1. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuánto obtengo del producto si empiezo la reacción con una concentración 1 molar de glucosa y 1 molar de fosfato? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, para eso vamos a usar la constante de equilibrio, y para calcular las conversiones voy a expresar o inventar una incógnita que es X, que es la concentración de glucosa 6-fosfato que tengo en el equilibrio. ¿Cómo esto se formó? A partir de esta glucosa y este fosfato, y esto tenía 1 molar y acá tenía 1 molar, tengo que tener 1 menos X de cada uno de estos. Entonces reemplazo acá, y con eso puedo despejar mi incógnita de X, que es cuánto se formó de glucosa 6-fosfato.
y llegamos a que tengo 9,8 por 10 a la menos 3. Casi 0,1, digamos. No, perdón, casi 0,01. 9,8 por 10 a la menos 3. Bueno, es una cantidad bajita, tengo poquito del producto glucosa 6-fosfato, menos del 1%. ¿Qué pasa ahora si yo acoplo esa fosforilación a la hidrólisis del ATP? Tengo por un lado la fosforilación de la glucosa y por otro lado la hidrólisis del ATP. Entonces, si están así acopladas simplemente en solución, están acopladas porque tienen una especie en común que es el fosfato. Tengo mi constante de la reacción original menor que 1, se favorecen los reactivos, y tengo la constante de la hidrólisis del ATP bastante mayor que 1, favorece a los productos. Cuando hago la reacción neta, tengo esta reacción neta, y esta reacción neta tiene una constante que favorece en algo bastante, tampoco es una locura, pero favorece a los productos porque vale 1000. Por lo menos para los valores simplificados que estamos, redondeados, que estamos considerando nosotros. Entonces, vemos que el equilibrio global favorece a los productos. Ahora, ¿cuánto aumentó realmente la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato? Para hacer el análisis, vamos a tomar igual que antes, que yo tenía una concentración 1 molar de glucosa de fosfato, y ahora le agregamos que también tengo 1 molar de ATP, para hacer los cálculos bien fáciles. Bueno, planteo las dos ecuaciones, vamos a llamar X a lo que se formó de ADP. Como esto viene del ATP, de ATP voy a tener 1 menos X. Por otra parte, voy a llamar Y a lo que se formó de glucosa 6-fosfato. Como esto viene de la glucosa, de glucosa voy a tener 1 menos Y. Ahora, ¿qué pasa con el fosfato? Bueno, el fosfato se formaron X por cada molécula de ATP que se hidrolizó, y se consumieron Y por cada molécula de glucosa que se fosforiló. Entonces, de fosfato, que dije que tenía 1 molar al principio, va a tener 1 más X menos Y. Y acá ya tengo otra vez, entonces, dos incógnitas con dos ecuaciones que son las que están dadas por K2 y K1. Entonces, reemplazo en la constante de equilibrio y despejo, y lo que voy a obtener es que Y es 0,0194. O sea, casi dupliqué la conversión que tenía antes. Casi la dupliqué, pero tampoco es una locura. La dupliqué, pero sigue igual siendo un número muy pequeño. Antes tenía menos del 1%, ahora tengo el orden del 2%. Es todavía una conversión bajísima. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo las enzimas? Hay algunas enzimas, no todas, digamos, pero algunas enzimas en particular tienen un rol importante porque hacen este acoplamiento mucho más efectivo y hacen que la reacción ocurra de forma totalmente distinta. Fíjense, acá la enzima exoquinasa o glucoquinasa, en su sitio activo, en el mismo sitio activo ocurre directamente la transferencia del fosfato desde el ATP a la glucosa. No es que el fosfato primero se hidroliza del ATP y luego un fosfato libre fosforila la glucosa, sino que en la enzima ocurre la reacción directamente, la transferencia del fosfato desde el ATP hasta la glucosa. Entonces, en presencia de la exoquinasa, el equilibrio de la reacción neta se da de manera rápida y directa. Y esto es mucho más rápido de lo que ocurre cualquiera de las reacciones, de las mismas reacciones que están involucradas en solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente se logra establecer el equilibrio que es rápido, y el equilibrio global no se alcanza nunca porque, no sé, la célula o cambian las condiciones
y no se alcanza el equilibrio global. Entonces, lo que se puede hacer cuando está estas enzimas, la exoquinasa, la otra no me acuerdo cómo se llamaba, es despreciar a las reacciones que ocurren en solución. ¿Qué quiero decir? En solución tengo estas dos reacciones. Y estas dos reacciones inevitablemente llegan no inevitablemente, estas reacciones, si las dejo, van a llegar al equilibrio. Estas dos reacciones tienen a su vez una reacción neta, que es esta que está acá. Es la reacción neta en solución, la que se alcanza eventualmente cuando se llega al sistema en solución al equilibrio, pero además es la reacción que ocurre de manera directa en la enzima. Entonces, ¿qué ocurre? Este equilibrio, esta reacción en la enzima, se establece un equilibrio muy rápidamente, mucho más rápido que lo que se establece el equilibrio con la solución. Si yo voy a dejar el sistema que alcance el verdadero equilibrio, tiene que estar en equilibrio lo que ocurre adentro de la enzima con lo que ocurre en la solución, porque las especies están entrando y saliendo de la enzima, entonces el equilibrio cuando se alcanza es global. Involucra a las especies en la enzima e involucra lo que está en la solución. Ahora, esto se alcanza de forma extremadamente rápido y esto se alcanza en forma muy lenta. Supónganse que esto va, no sé, 1 millón de veces, o 10 millones de veces, o 100 millones de veces más rápido que lo que se alcanza este otro equilibrio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo analizar la conversión que tengo con el equilibrio rápido, ignorando que eventualmente en un lapso de tiempo 100.000 veces mayor, 1 millón de veces mayor, 1.000 millones de veces mayor, depende de la enzima que tenga, ignoro el equilibrio global. Lo puedo hacer ¿por qué? Porque esto es rapidísimo y porque antes de que se alcance el equilibrio global, que tiene esa conversión tan baja, en la célula van a haber otros cambios que no le van a dejar al sistema llegar al equilibrio. Entonces, me puedo concentrar simplemente en la reacción neta que ocurre en la enzima de forma directa y mucho más rápida de la reacción en solución. Entonces, ¿qué pasa si yo considero esta reacción sola y desprecio lo que tengo, o desprecio, no le presto atención a lo que pasa en la solución, porque eso va a requerir mucho más tiempo y el sistema no tiene ese tiempo, se va a poner a hacer otra cosa antes de que se alcance el equilibrio global. Entonces vamos con la reacción directa. En la reacción directa vamos a llamar X a lo que se forma de glucosa 6-fosfato y de ADP, y entonces voy a tener 1 menos X de glucosa y 1 menos X de ATP, porque dije que empezaba con 1 de cada uno. Cuando meto estas relaciones en la constante de equilibrio, que dije que era acá 3 igual a 1000, lo que obtengo es una conversión del 98%. Entonces fíjense cómo la enzima que provee un mecanismo, una manera para que la reacción ocurra en forma directa y en forma velocísima, evitando que se llegue al equilibrio global en solución, logra una conversión altísima que no tendría con el equilibrio acoplado común. Bueno, esto, digamos, un tema que lo incluimos después de discutir mucho con los profesores de bioquímica, sobre todo con el profesor Parisi, que trajo varios papers de bioquímica para que discutiéramos y para que se los diéramos a ustedes y entendieran con un poquito más de profundidad que lo que aparece en los libros de texto de bioquímica acerca del rol del ATP y las enzimas en el acoplamiento de reacciones en sistemas biológicos. Con esto terminamos y pasamos al último tema de la clase de hoy, que es el de equilibrios en sistemas heterogéneos. Como ejemplo vamos a considerar el primer ejemplo de todos, la descomposición del carbonato de calcio, que fíjense cómo muestra acá. Ustedes, si tienen en un recipiente que está cerrado, tienen mucho óxido de calcio, poquito carbonato de calcio, van a tener una cierta presión de dióxido de carbono, y si tienen
poquito óxido de calcio y mucho carbonato de calcio van a tener la misma presión de dióxido de carbono siempre y cuando la temperatura sea constante, porque las cantidades que tienen de carbonato de calcio y de óxido de calcio no afectan el equilibrio de esta reacción. Bueno, ¿por qué no lo afectan? Esa sería la pregunta que queremos responder. Bueno, para contestar esa pregunta volvemos a nuestra ecuación original de cómo definimos delta GR, que era la sumatoria en I del potencial químico por el coeficiente estequiométrico de cada especie, poniendo signo positivo para los productos y negativos para los reactivos. En este caso, cuando aplicamos, me queda el mu del dióxido de carbono, el mu del óxido de calcio, menos el mu del carbonato de calcio. Ahora, estas dos fases son fases sólidas que están puras, o sea, tienen una fracción molar igual a 1, o sea que su mu es directamente el mu estándar. Entonces, mientras que para el dióxido de carbono yo tengo un mu estándar más RT, logaritmo natural de su presión parcial, para el óxido de calcio y el carbonato de calcio tengo directamente que su mu siempre es el estándar porque están puros en su fase. Entonces, cuando meto todas estas cosas acá, tengo que delta GR es esto que está acá, que no es otra cosa que el delta GR estándar más RT logaritmo natural de la presión del dióxido de carbono. Entonces, esto es el delta GR en general, cuando hay equilibrio, o sea, esto es Q, en este caso la presión del dióxido de carbono es Q, y cuando hay equilibrio, esto es igual a 0, y saco que la presión de dióxido de carbono en el equilibrio es la constante de equilibrio. Entonces, en general, cuando yo tengo equilibrios heterogéneos, la constante de equilibrio no va a incluir ninguna referencia a las concentraciones de las fases que se separan sólidas puras. Eso se debe simplemente a que la concentración de esa especie en esa fase no puede cambiar, porque está pura, tiene X igual a 1. Y un ejemplo que también ustedes deben haber estudiado ya en cursos anteriores de química, supongo que en química 2, es el de las reacciones de precipitación. Por ejemplo, cloruro de calcio, cloruro de plata, sólido que está en equilibrio con iones plata y iones cloruro en solución. La constante de equilibrio para este sistema es lo que se llama el KPS, es la concentración de plata en solución por la concentración de cloruro en solución, y fíjense que la concentración de cloruro de plata sólida no aparece en la constante de equilibrio, justamente porque es una fase sólida pura. Entonces, con esto terminamos esta clase de equilibrio con temas un poquito más detallados de los de la clase anterior. Nada, hasta pronto.